Sean bienvenidos en esta ocasión a nuestra sección de reportajes especiales, que nos trae un tema verdaderamente relevante, así que acompáñenme y no pierdan detalle, porque hoy vamos a responder a la siguiente pregunta. ¿Cómo pueden las empresas salir adelante con la situación actual del coronavirus? Primero, les daré algunos datos que considero que son importantes y les ayudarán a tener un contexto sobre el tema que vamos a hablar. El primero es, de acuerdo a fuentes oficiales del tercer trimestre del año, existe un fuerte deterioro del mercado de trabajo que está impactando a 22.6 millones de personas y ha eliminado 1.1 millones de empleos formales. Y de acuerdo a las estimaciones, esto podría crecer aún más a 1.5 millones, permaneciendo persistente en niveles superiores previos a la pandemia. Por otro lado, la inflación permanecerá bajo control, alineando el camino para que Banxico reduzca las tasas hacia el 3%. El Consejo Nacional de Empresas Turísticas informó que el impacto ya ocasiona el cierre de 262 hoteles, 2,000 restaurantes y más del 40% de las operaciones de las aerolíneas, que han enfrentado pérdidas de al menos 30 millones de pesos en ingresos en el sector aéreo. Por otro lado, la OCDE ha reportado que México es el penúltimo lugar de los países evaluados en productividad. De esta lista se han evaluado 47 países. Con base a estos datos de la situación actual, surgen de manera natural las siguientes preguntas. ¿Qué deben evaluar las empresas en este momento de la pandemia y qué tendrían que hacer para subsistir? Ahora, ya que he dado un contexto, quiero presentarles a nuestros dos expertos que nos acompañan el día de hoy. El primero, más bien la primera, es nuestra invitada es Claudia Juárez, directora de la firma Transforma tu Estrés, quien es psicóloga por la Universidad Iberoamericana y es también maestra en comunicación social con especialidad en comunicación y comportamiento de las organizaciones por la Universidad Panamericana. Ella ha trabajado con grandes y medianas empresas como consultora, es docente universitaria y tallerista en universidades como la UIA, ITAM, Universidad de Anáhuac y la Universidad de la Comunicación. Además, algo que es muy importante, es autora de un libro que se llama Todo lo que quería saber sobre el estrés de la A a la Z, publicado por la editorial Manual Moderno. Te doy la bienvenida, Claudia. Gracias, gracias por la invitación. Y ahora nuestro segundo invitado en este día es Alberto Ortiz Alfonso, consultor y director con más de 30 años de experiencia. Actualmente dirige el área comercial de salud y bienestar empresarial en All Do Healthy. Es licenciado en Administración de Negocios por la Universidad Hispana Salt Lake City, Utah, y obtuvo su maestría en Administración de Negocios por la Universidad Tech Milenio. Está certificado en Psicología Positiva, Gestión de Proyectos, Está certificado en Psicología Positiva, Gestión de Proyectos, Mercadotecnia, Coaching Ejecutivo y Alineación de Equipos de Trabajo. Ha colaborado como consultor e instructor de medianas y grandes empresas, además de que actualmente colabora como docente de posgrado en universidades como el TEC de Monterrey, entre otras. Te doy la bienvenida, Alberto. Muchas gracias, Mariana. Gracias por la invitación. No, ¿de qué? Y bueno, ya vamos a empezar con este tema que, como yo les había mencionado en un principio, creo que es muy importante porque esta pandemia nos ha afectado en muchos niveles y pues en esta ocasión hablaremos en el tema empresarial. Y la primera pregunta que les quiero hacer es, ¿cuáles son los principales factores que afectan la productividad de las empresas? Si quieres comenzar tú, Claudia. Gracias, Mariana. Pues yo creo que hay varios factores que afectan la productividad en las empresas. Uno de ellos, y lo vemos ahora con la pandemia, pues son las jornadas de trabajo, los horarios de trabajo extendidos, junto con las cargas de trabajo. De repente pensamos que trabajar más es sinónimo de productividad y no necesariamente es así. Eh, Otro factor, por ejemplo, es la violencia laboral. La violencia, pues, es uno de los temas que igualmente, así como el trabajar muchas horas o el trabajar mucho, pues también afecta negativamente. A veces, bueno, en mi experiencia, a veces se tiene la idea de que hay que estar sobre la gente y hay que violentarlos para que produzcan resultados. Y bueno, pues es una idea completamente equivocada. Sí, creo que es muy importante esto que nos mencionas. Ahora como pues con la pandemia muchos de los trabajadores están haciendo home office
Y sí, o sea, creo que las horas de trabajo, o sea, las jornadas se han extendido y esto ha afectado, ahora lo veremos más adelante en cómo ha afectado a los trabajadores. Eh, la misma pregunta sería para ti, Alberto. ¿Cuáles crees que son los principales factores que afectan la productividad en las empresas? Gracias por la pregunta, Mariana. Creo que hay algunos puntos bien importantes. Algunos factores que afectan las condiciones laborales son la globalización, la competitividad, la innovación tecnológica, ¿sí? Las condiciones laborales, ¿sí? La legislación laboral. Otro de los puntos es cómo en las organizaciones hay diversas generaciones de colaboradores trabajando en una misma área de trabajo. Esto es, generaciones de baby boomers, de generación X, Sí, millennials, centennials. Entonces, todo esto en qué ha generado ambientes de trabajo cada vez más tensos, con claro. mayor presión, ¿sí? Con alta exigencia en los resultados. Entonces, todos estos factores son los que están inmersos dentro de este tema que estamos platicando. Claro, y bueno, estamos hablando aquí de un punto y que creo que es el más importante, es del trabajador. ¿Cómo se ve afectado el trabajador por estas situaciones? La pregunta, si quieres empezar tú, Claudia, también, por favor. Bueno, desde luego el tema de trabajar muchas horas, que como acabo de mencionar no es sinónimo de productividad, pues afectan al trabajador en el sentido de que puede llegar a un grado de estrés o incluso burnout, esto que ya se viene hablando desde hace pues algo de tiempo, el síndrome del trabajador quemado. Entonces, desde luego, una persona que ya está en franco estado de agotamiento, pues no solamente afecta su productividad, sino también afecta a su salud. Eh, por otro lado, bueno, este tema de la violencia laboral que también mencionaba hace unos momentos, también se ha demostrado que existe una relación entre la violencia laboral que puede sufrir un trabajador con, bueno, simplemente hay estudios que refieren que una persona que es maltratada, pues comete más errores de forma intencional en su trabajo. Y bueno, como experta en temas de salud, también se ha demostrado una relación entre la violencia laboral y, por ejemplo, las probabilidades de cometer suicidio. Entonces, es algo que Wow. en lo que tenemos que poner atención. Olvidé mencionar en la pregunta anterior que nos hacías que, bueno, también creo que la falta de capacitación o de preparación para la realización de tareas, pues es un factor que desde luego afecta la productividad y afecta también al trabajador, porque cuando el trabajador no tiene, vamos a decir, los conocimientos, la preparación para hacer un trabajo, bueno, pues no va a cometer o no va a realizar un trabajo de calidad conforme a las expectativas, pero también puede sufrir afectaciones en su autoestima al sentirse inadecuado o incapaz para realizar una tarea. Y Claro, bueno, el problema o el origen de esto es la falta de capacitación o preparación. claro, sí. Creo que es muy importante y también esto lo abordaremos un poquito más adelante de cómo, bueno, agrego un comentario hace rato, en una capacitación nos decían que para que el trabajador tenga un buen desempeño en su trabajo, pues tiene que estar contento, ¿no? O sea, tiene que sentirse bien en el entorno laboral y todo eso, y que pues el hecho de que se sienta bien, que se sienta a gusto, que se sienta comprometido, esto va a tener un mejor resultado. Pues creo que puede ser un tema en el que actualmente estemos fallando en todas las empresas, ¿no? Pero bueno, Alberto, dime ahora, ¿cuál es tu punto de vista de cómo se ve el trabajador afectado por estas situaciones? Perfecto, gracias por la pregunta nuevamente. Dos puntos importantes. Primero, tenemos que saber que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, México ocupa el número uno, el primer lugar en cuanto a estrés laboral se refiere. Ese punto es muy importante. Y después, derivado lo que comentaba un poquito Claudia, fortalecemos ese tema. Ella habló de suicidios, pero podemos hablar de mayor cantidad de familias disfuncionales, mayor cantidad de trastornos mentales, mayor cantidad de incapacidades permanentes.
están afectando a los trabajadores derivado de no tener un entorno organizacional favorable y de no atender los factores psicosociales que puedan existir en una organización. Entonces, definitivamente, la organización y el trabajador e igualmente la autoridad, esa triada muy importante, tienen que fortalecer todas las estrategias para que el trabajador no se vea afectado como ahorita lo está haciendo. Aprovecho que nos mencionas de esta triada y quisiera preguntarte si tú crees que realmente hay algún responsable de la situación que se esté viviendo aquí en México. Pues mira, es corresponsabilidad, no puede haber un responsable. Es precisamente las tres figuras importantes. ¿Qué pide la autoridad? Pide que se cumpla la normatividad. ¿Qué pide el patrón o el empresario? ¿Sí? Pide rentabilidad y productividad para su organización. ¿Y qué pide el trabajador? Un entorno organizacional favorable, el ser tomado en cuenta en cuestiones de salud. ¿Sí? 4 puntos importantes se deben de tomar en cuenta. Tenemos que hablar de salud, tenemos que hablar de trabajo, tenemos que hablar de bienestar y tenemos que hablar de productividad. Son 4 puntos importantes en los cuales debemos estar enfocados, pero es un tema de corresponsabilidad de estas figuras. Claro. ¿Tú, Claudia, nos dirías que existe algún responsable o concuerdas en esta respuesta con Alberto? Sí, yo coincido en tanto, bueno, no podemos señalar culpables o responsables. Yo creo que es una corresponsabilidad tanto de los trabajadores como de los patrones o las empresas y bueno, también la parte gubernamental, desde luego. Ok, ya hemos hablado hasta este punto pues del tema de que México los niveles de productividad son muy bajos, de cómo se ve afectado el trabajador, si hay o no un responsable. Ahora quisiera escuchar de ustedes si tienen una solución. ¿Cuál sería la solución para cambiar esta realidad que tenemos? Claudia, si quisieras empezar tú. Bueno, desde luego lo que necesitamos son soluciones integrales, es decir, tenemos que entender que esta es una situación muy compleja, como decíamos, hay varios actores involucrados. Entonces, yo creo que en este momento, bueno, la legislación que recientemente entró en vigor en cuanto a los temas laborales, pues es parte de esa solución, ¿no? Porque, bueno, en mi experiencia, pues proveer a los trabajadores, vamos a decir, de formas para el manejo de estrés, ¿no? Que es mi área de especialidad. Bueno, es una parte muy importante, ¿no? Que los trabajadores sepan que pues tienen que, por ejemplo, tener un adecuado balance de vida. Esta parte es, creo, fundamental, el balance entre la vida y el trabajo. En fin, una serie de situaciones que, bueno, yo he venido insistiendo desde hace 10 años en las empresas. Creo que esta es parte de la solución, pero la otra parte, y afortunadamente, pues ya tenemos esta legislación que recientemente entró en vigor, que también pone énfasis en lo que son los factores dentro de la organización que desde luego pues contribuyen o tienen una influencia, ¿sí? En tanto en el bienestar como en la productividad de la gente. Muchas gracias. Alberto, ¿te escuchamos? Sí, coincido mucho con Claudia. Un punto bien importante aquí es que, derivado de todo esto que estamos platicando, sí, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social publica el 23 de octubre del 2018 la norma 035, que nos va a ayudar, ¿sí?, a identificar, evaluar y controlar todos esos factores de riesgo, todas esas cosas que siempre están afectando o beneficiando a la organización. Entonces, creo que eso es un punto fundamental, un factor crítico de éxito, que todas las organizaciones busquen el cómo diseñar estrategias para el cumplimiento de esta normatividad. Creo que esto va a ser fundamental para el éxito de las organizaciones a corto, mediano y largo plazo. Aquí han mencionado ambos un tema muy importante que no podemos dejar pasar, que es la NOM 035. Esta norma que, como bien dices tú, Claudia, ya lleva varios años gestionándose y para estas alturas ya estaríamos en la segunda etapa. Ya tendría que haberse finalizado para octubre la segunda etapa, pero pues aquí cabe mencionar
¿cuál es el objetivo que tiene esta norma, no? Su objetivo es establecer los elementos para identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial, así como promover un entorno de organización favorable. Justo todo esto lo que estamos hablando hasta ahorita, que pues el gobierno creo que ya vio ahí un foco rojo que quizás tenía que haberse implementado desde hace algún tiempo. No sé, ustedes me podrían decir si creen que ya estamos un poco rezagados en el tema de empezarnos a preocupar por el trabajador. Desde este punto, ¿ustedes creen que sí estamos rezagados en darle importancia a este tipo de, pues sí, a este tipo de temas, del estrés laboral y todo lo que conlleva, claro? Sí, tenemos un retraso importante, pero bueno, dicen que más vale tarde que nunca. En otros países de América Latina, en Europa, por ejemplo, en países como en España, Reino Unido, bueno, pues ya se viene hablando de estos temas, de los riesgos psicosociales en el trabajo desde hace pues ya varias décadas. En México, esta NOM 035, pues también ya tiene prácticamente una década, ¿no? Que se empezó a proponer o hubiera, hasta donde tengo entendido, hubo varios anteproyectos, ¿no? Y finalmente en octubre de 2018, pues es cuando ya se publica a través del Diario Oficial de la Federación. Como mencionabas hace unos momentos, para octubre del año pasado, pues ya las empresas deberían de haber cumplido con ciertas obligaciones y para octubre de este año, no importa que estemos en pandemia, las empresas o los centros de trabajo pues deben de haber cumplido con el resto de las obligaciones que marca la NOM de acuerdo al número de trabajadores por centro de trabajo. Claro. Em, También entiendo que el incumplimiento de esta norma en México pues puede causar multas a las empresas, ¿no? Quisiera que hablemos más al respecto. Primero la pregunta es, esta norma es por el gobierno, pero ¿quién y cómo se supervisa que las empresas estén cumpliendo la norma, Claudia? Bueno, la Secretaría del Trabajo a través de sus inspectores son los responsables de asegurar o de vigilar el cumplimiento de esta norma. Sin embargo, yo siempre digo que no es necesario que estén detrás de nosotros o encima de nosotros para hacer las cosas. Es un poco como esta relación que se establece entre la mamá y el niño, ¿no? Que la Claro. mamá pues tiene que estar atrás del niño para que haga la tarea. No, en realidad pues creo que ya a estas alturas pues todos somos adultos y creo que no debiéramos esperar que la Secretaría del Trabajo, a través de sus inspectores, pues llegue a supervisar si estamos haciendo la tarea o no. Claro. Y Alberto, ¿nos puedes decir por qué crees que puede ser un foco de corrupción, hablando del tema de las multas, la norma, y cómo podríamos evitarlo? Mira, desafortunadamente como país venimos arrastrando temas de corrupción a través del tiempo. Entonces, es algo que sucede y ha sucedido a través de todo esto, estos tiempos, perdón. Entonces, ¿qué puede pasar? Pueden pasar dos o tres cosas. Primero, que el inspector vaya con la organización y le diga, oye, yo te voy a ayudar para que tú fluya todo y órale, vamos. La otra manera, la misma organización, pedirle al inspector que se haga, ¿sí? Pero desafortunadamente está una figura muy importante que es el trabajador. Porque el inspector va a tener, una vez que se haga toda la estrategia, va a tener que entrevistar a cierto número de trabajadores, ¿sí? De cada organización, y si algún trabajador se queja y esta empresa ya conjuntó toda su evidencia, va a tener muchos problemas. Entonces, es un tema de tiempo atrás que nos hemos cargado, el tema de corrupción. No debemos de caer en estas trampas, es un punto bien importante. Tenemos que ejercer ese liderazgo con valores que está pidiendo nuestro país. ¿Sí? Tenemos que actuar con honestidad, tenemos que actuar con ética y con responsabilidad para sacar adelante esto que va a ser de gran ayuda para el sistema de trabajadores en México. Ok,
¿Perdón? No, sí, perdón, continúa. No, te comentaba. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo con las organizaciones es invitarlo a no caer en esto. O sea, la verdad que todo puede fluir de una manera honesta y ética, vuelvo a repetir. Entonces, vamos a procurar que eso sea. Vamos a trabajar en conjunto, vamos a trabajar con empresarios, vamos a trabajar con trabajadores, vamos a trabajar con instituciones públicas, instituciones privadas, todos los que tengan que ver, ¿sí?, con la ejecución de esto para que se lleve a cabo de una manera correcta. Eso es lo que yo invitaría a las organizaciones que así lo lleven. Alberto, ahora que lo mencionas, tú eres empresario y pues te has especializado en estos temas y quisiera que me dijeras, desde tu punto de vista, ¿cuál es el impacto real que puede tener la NOM 035 sobre los empleadores? Sí, a final de cuentas, ya lo dijiste, como empresario, sí, yo que busco dos cosas. Como negocio, rentabilidad y productividad de mi empresa, sí, y un bienestar para el trabajador. Si buscamos esa armonía entre estas dos situaciones, vamos a tener una empresa trabajando de una manera engranadita, perfectamente trabajando, porque a final de cuentas también, ¿en qué vamos a impactar? En el compromiso de que tenga el trabajador, en el sentido de pertenencia que tenga para la organización, en la manera en que va a cuidar y velar los intereses de la empresa, y uno va a estar feliz como empresario. Claro. De eso se trata, ¿sí? Que nosotros, en la medida que nosotros como empresarios pensemos en los temas de salud, en los temas que pueden afectar al trabajador, en esa medida el trabajador va a responder en consecuencia y creo que vamos a llegar a buen término y vamos a lograr muy buenas cosas conjuntamente, tanto como empresarios y trabajadores. Ya nos has mencionado ahora cuáles son los beneficios para los empleadores, pero de nuevo quisiera que nos centráramos, claro que es muy importante que nos centráramos en el tema de los empleados, Claudia. ¿Cómo afecta o cómo beneficia esta norma a los empleados? ¿Tú crees que podría usarse como un arma de dos filos para despedir a la gente? Y también hablar de este tema que en México, pues es conocido, ya lo mencionábamos anteriormente, el acoso laboral, y entonces estamos acostumbrados, creo, y mal, que tenemos miedo de hablar, tenemos miedo, o sea, nos sentimos intimidados, tenemos miedo de que si decimos esto no me gusta, al otro día nos despidan. Entonces, quisiera, Claudia, que nos hablaras un poquito más de esto, de cómo podría afectar a los empleados y si puede usarse como un arma de dos filos. Ok, bueno, mencionaste tres cosas. Lo primero, los beneficios para los empleados. Desde luego, esta es una norma, como yo siempre digo, es una norma de carácter humano. Está pensada para la gente. Entonces, si es bien implementada esta norma, desde luego los beneficios para los trabajadores y también para los patrones, pues son numerosos. Luego, pregunta si puede ser utilizado como un arma de doble filo. Desafortunadamente sí. Eh, por un lado, bueno, pues los empleadores pueden hacer un mal uso de esta norma. Por ejemplo, al momento de hacer el diagnóstico, las guías de referencia que provee la Secretaría del Trabajo, que bueno, sabemos que pueden ser esos instrumentos o pueden ser otros, todos esos formularios se llenan de manera, no pueden ser llenados de manera anónima, porque si no, no sabemos dónde está el problema. Entonces, lo que sí nos dice la Secretaría es que debe de manejarse la información de forma confidencial. Vamos a pensar que en una empresa, pues no se atiende este principio, que es un principio fundamental. Bueno, claro que pueden hacer mal uso de la información que se provee ahí. Por otro lado, bueno, los trabajadores pues también pueden hacer o malentender. Yo creo que puede ser un malentendido de los trabajadores el decir, bueno, pues ya con esta norma, pues ya no tengo que trabajar o ya cualquier cosa y ya puedo ir a demandar a mi jefe. Bueno, esto no es así, por eso es muy importante la labor que en lo personal yo realizo, la labor de los consultores, de clarificar, de capacitar a las empresas en cuanto a cuál es la verdadera esencia o el objetivo de esta norma. No es para castigar al patrón, tampoco es para castigar a los trabajadores
y en sentido inverso, o sea, no es algo de lo que uno se beneficie y el otro no, o sea, es una norma, insisto, de carácter humano que está pensada en un ganar-ganar, en beneficios tanto para los trabajadores como para los empleadores, pero pues es muy importante que la entendamos correctamente. Mencionas algo muy importante y que creo que pues tienes razón, ¿no? O sea, esta norma beneficia a ambas partes, ¿no? Pero también debe ser claro el mensaje tanto para los empleadores como los empleados, tener bien claro cómo nos van a beneficiar. Y quizás aquí me gustaría preguntarte si tú eres consultora al igual que Alberto y pues han trabajado con empresas. ¿Qué perspectiva tienen? ¿Qué porcentaje de las empresas se ha aplicado esta norma? Que ya en teoría debería de ser la mayoría, pero ¿qué porcentaje ustedes tienen de las empresas que han aplicado esta norma? Bueno, yo no tengo los datos duros, pero sí te puedo decir que, por lo que yo sé, pocas empresas realmente están al día con las obligaciones y esto pues desde luego es muy delicado porque la Secretaría del Trabajo ha mencionado que los plazos permanecen inamovibles, o sea, el 23 de octubre de este año ya debieron haberse cumplido las obligaciones correspondientes al segundo año. Eh, entonces, bueno, entendemos que debido a la pandemia, pues se han tenido que implementar pues otra serie de actividades, los protocolos de seguridad, etcétera. Pero pues yo quiero decirle a la gente que está viendo esta entrevista que si no están al día con las obligaciones de la NOM 035, pues no lo dejen para mucho tiempo después, porque ya prácticamente estamos finalizando julio, entonces pues nos quedan 2 meses y medio, ¿no? Entonces creo que sí vale la pena hacer un llamado de atención, una alerta de el tiempo corre y si no estás al día, bueno, pues tienes que hacerlo ya. Claro, es importante mencionar, bueno, recordarle a las empresas y a que nos están viendo que no estamos en pausa, o sea, que puede que nuestras vidas se estén viendo afectadas, pero no estamos en pausa y debemos seguir con la norma, perdón, como lo mencionas tú, Claudia. Tú, Alberto, ¿tú tienes algún porcentaje de las empresas que han aplicado que han aplicado la norma? Fíjate que no tenemos ese dato, coincido con Claudia. Aquí sería un punto bien importante que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social proporcionara esos datos. Tú hace un momento lo mencionaste, deberían de estar la mayoría de empresas. Nosotros lo que hemos vivido en el día a día es que no es así. Creo que lo podemos dividir por regiones. ¿Sí? Las regiones de mayor productividad empresarial son las que se están aplicando y las regiones que tienen un poquito de rezago empresarial, pues siguen con esto. Esto también es un tema cultural que afecta la toma de decisiones. Entonces, es bien importante, la Secretaría de Trabajo pudiera dar esos datos, hasta dividirlos por sector, por industria, etcétera, como para tener esa visibilidad y poder actuar si necesitamos actuar en algo. Entonces, no hay un porcentaje, pero lo que sí te puedo decir que lo que en lo personal he vivido en el día a día es, repito, que las zonas de mayor productividad, como son el norte, como son el Bajío, como son el centro y algunas partes del sur, que es el que veo más rezagado, sí lo están aplicando. Pero reforzar el tema, esta norma aplica para todas las empresas, ¿sí? Para todas las empresas, pequeñitas, chicas, medianas, grandes, súper grandes, etcétera. O sea, entonces imagínate la cantidad de empresas que deberían estar ahorita en estos momentos ya ejecutando e implementando o trabajando para el cumplimiento de la norma 035. Y coincido con Claudia, nos quedan 2 meses y medio. Sí. O sea, estamos, y hace rato hablaste de rezago, creo que sí hay mucho rezago en este tema. ¿Ustedes a qué atribuyen que pues las empresas no estén cumpliendo con la norma o que quizás no le tomen la importancia que deberían de tomarle? Bueno, volvemos al tema cultural. Yo creo que estamos acostumbrados y no solamente en cuanto a las obligaciones laborales, en términos generales, pues a dejar todo al final. Entonces, digo,
además de esa característica que tenemos los mexicanos, en la experiencia que yo he tenido trabajando como consultora de este tema con las empresas, pues nuevamente creo que la pandemia pues ha hecho que pues los esfuerzos se dirijan hacia este tema de cómo lidiar con la pandemia ahorita, con el tema del retorno bueno, o el inicio de la nueva normalidad. eh, creo que son varias cosas, ¿no? La parte cultural, el tema de la pandemia, desde luego también pues la resistencia, que es algo que no podemos perder de vista, la resistencia que todavía prevalece en cuanto a tratar estos temas, porque como te decía, pues durante mucho tiempo, al menos en mi experiencia, eh, la, la, el acercamiento con las empresas fue, sí, enséñale a los trabajadores cómo manejar el estrés, ¿no? Pero los temas organizacionales, luego los revisamos, ¿no? Entonces creo que debe de haber apertura y bueno, es parte del trabajo que hacemos, tanto Alberto como yo, de pues vencer la resistencia que existe en las empresas para abordar estos temas. Hablábamos, ya le hice la pregunta a Claudia de qué le atribuye ella que las empresas no estén dando estos resultados que esperamos que ya habrían de cumplirse hasta ahora. ¿Tú qué podrías agregar a esta pregunta, Alberto? Yo agrego un punto bien importante, la cantidad de desinformación que hay respecto a la norma 035. Ese es un punto fundamental. Desafortunadamente, hay gran cantidad de desinformación en el mercado y el empresario, el trabajador, etcétera, tienen que estar buscando eso. A lo que yo invito es a que nos informemos con los expertos. Ese es un factor crítico de éxito, informarse de la manera correcta sobre la normatividad, porque como bien lo hemos comentado, es un poco compleja y hay que entenderla de una manera. Por eso es que muchas veces hay que soportar tu estrategia, tu conocimiento con un profesional, con gente que esté empapada sobre el tema. Pero ese punto es fundamental, hay mucha desinformación y eso es parte también por lo que las empresas no toman decisiones. A mí me gustaría agregar a lo que ha mencionado Alberto. Creo que sí es parte del problema la desinformación que hay y la oferta, de verdad que a mí me llama mucho la atención, la oferta impresionante que hay hoy de gente que nos dice que nos ayuda con la NOM 035 y que desafortunadamente pues no tienen todo el conocimiento de pues los temas de esta norma, ¿no? Creo que más allá de entender o de leer la norma, porque bueno, hace unos meses, pues la experiencia que me compartieron algunos de mis clientes es que habían tomado cursos y que les habían leído la norma. Creo que el apoyo que podemos dar la gente que llevamos ya años dedicándonos a estos temas, pues va más allá de eso. Han tocado ambos puntos muy importantes que abrirán paso a la parte que sigue de esta entrevista y es que uno, pues, hay una desinformación muy grande de la norma. No, creo que no está muy claro el objetivo que tiene, puede ser un poco complicada y también, pues ya que sabemos como en los puntos en los que estamos fallando, cómo estamos a niveles de productividad, creo que podemos hacer la pregunta, les haría a ustedes la pregunta de cuál es el camino que ustedes ven tangible para tener buenos resultados en la aplicación de esta norma. Si quieres empezar tú, Claudia. Sí, bueno, yo creo que el objetivo es claro. El objetivo de la norma sí es muy claro. Es, bueno, pues ya como todos sabemos, identificar, analizar y prevenir, creo que lo mencionaba Alberto hace un rato, los factores de riesgo psicosocial y la promoción del entorno organizacional favorable. Más un tercer elemento del cual, bueno, no se habla mucho, pero a mí me gusta mucho hablar porque además pues tiene que ver con lo que yo hago, que es el tema de los acontecimientos traumáticos severos. Entonces, bueno, haciendo esa aclaración, o sea, el objetivo es claro. La norma es compleja, sí,
por eso yo insisto en que debe de, y parte del éxito, tu pregunta es, o sea, ¿cómo implementar esto de manera exitosa? Pues creo que la respuesta es en asesorarse con gente experta, porque además, bueno, pues sabemos que los responsables de la implementación de esta norma en las empresas son, en la mayoría de los casos, la gente de recursos humanos, que, bueno, hoy, hace un rato, trabajando con uno de mis clientes, es de veras un área que tiene una sobrecarga de trabajo, más en estos momentos. Entonces, pues, aunque la Secretaría del Trabajo ha mencionado que no se requiere de la contratación de consultores, creo que es muy, muy necesario el que las áreas responsables de la implementación de esta norma pues puedan contar con el apoyo y la asesoría de expertos en estos temas. Aquí tú mencionas algo muy importante y quizás un poco contradictorio porque como lo comentabas hace un momento, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social no valida, ni certifica, ni aprueba a ningún consultor. Pero también esto del tema de lo que mencionas tú, la carga de trabajo que tienen las empresas, especialmente el área de recursos humanos, yo creo que tienen mucho trabajo como para adicional ponerlos a hacer, a llevar a cabo que se lleven a cabo lo que pide la norma y que además, pues, qué tan preparados pueden estar ellos, porque ellos saben sobre su trabajo, pero pues habría aparte que capacitarlos y todo. Entonces aquí sí, creo que sí es un poco contradictorio, pero concuerdo contigo que es necesario un experto que los guíe sobre este tema y quisiera que me platiques más sobre la asesoría que tú como consultora ofreces. ¿Qué beneficios tiene para los empleadores y para los empleados tu asesoría? Bueno, pues mira, te platico, ya te comenté, tengo 10 años dedicándome a estos temas, tengo un conocimiento amplio, pues de todo lo que tiene que ver en relación a esta norma. Entonces, bueno, pues yo en primer lugar soy agente capacitadora externa, cuento con registro ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, es decir, cuando en una empresa yo imparto un curso, pues entrego la constancia de habilidades, la constancia de S3, eh, tengo 2 cursos, un curso de 5 horas y un curso de 16 horas para, bueno, las empresas que verdaderamente quieren profundizar y es un, o sea, está registrado como un curso, pero es realmente un taller. Es decir, pues trabajamos ya sobre pues la empresa, ¿no? Sobre los datos de la empresa. Entonces, bueno, en primer lugar yo ofrezco la capacitación que, repito, está registrada ante la Secretaría del Trabajo. Y luego, bueno, pues como consultora también apoyo a las empresas y bueno, hemos hecho una alianza muy importante con la empresa, con All Do Healthy, para pues hacer el diagnóstico, la aplicación de las guías. Y una vez que tenemos pues los resultados de ese diagnóstico, el siguiente paso pues es el análisis de la información. Entonces, pues es un tema en el que también asesoro o brindo apoyo a las empresas, el tema de el análisis, la interpretación de los datos. Y bueno, pues finalmente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Que sería el plan de acción. Aquí, bueno, pues desde luego las empresas, en términos de conocimiento, yo creo que la gente de recursos humanos pues es quien mejor conoce la empresa, pero decíamos, a veces no tienen el tiempo suficiente o los recursos. También hay otra parte en la que yo apoyo a las empresas que es en el tema de las evaluaciones clínicas, porque bueno, yo soy psicóloga clínica de base y esta es una función que, por ejemplo, no puede hacer el psicólogo de recursos humanos, porque el psicólogo de recursos humanos, por ejemplo, la gente que está en reclutamiento o que está en capacitación, bueno, su área de expertise es otra. La psicología es muy amplia
Entonces, bueno, yo en ese sentido, como psicóloga clínica, pues también le ofrezco a mis clientes lo que son las evaluaciones clínicas, porque, bueno, en relación a este tema de los acontecimientos traumáticos severos, que pues es una de las primeras obligaciones para las empresas que no lo han hecho aún, que no han comenzado aún, bueno, pues esto ya debió de haberse realizado desde el año pasado. Una vez que se identifica a los trabajadores que han sufrido acontecimientos traumáticos severos, el paso intermedio, por decirlo así, antes de canalizar a la institución de seguridad social o privada como establece la norma, hay que corroborar, hay que confirmar o validar que efectivamente esa persona, ese trabajador tiene una afectación. Entonces, bueno, pues a grosso modo ese es el tipo de apoyo o asesoría que yo ofrezco a las empresas. Muchas gracias, Claudia. Aquí nos queda pues una vez más claro que pues es un trabajo que necesita ser orientado por expertos y ya nos mencionabas tú también en la aplicación All Do Healthy. En este caso pues yo le daría la palabra a Alberto. Sé que pues como dices hay mucha información, también hay mucha desinformación, pero también se han creado diferentes herramientas, softwares que lo que buscan es ayudar a las empresas a hacer este camino más fácil. Y en este caso a mí me gustaría que primero, pues también sabemos que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social no obliga a los patrones, así como no les dice que los mismos empleadores sean los que realicen este aplicamiento de la norma, también la Secretaría de Trabajo no obliga a los patrones a la contratación de este tipo de herramientas. Pero cuéntanos, Alberto, ¿por qué crees que es importante contar con este tipo de herramientas y en específico, pues, qué nos ofrece All Do Healthy? ¿Qué herramientas y qué beneficios nos ofrece? Mira, varios puntos importantes. Primero, lo comentaba, la retroalimentación que hemos recibido de los clientes con los cuales hemos trabajado nos dice, ¿sabes qué? Valoro mucho tu herramienta porque no distraigo del día a día a nuestra gente interna, en este caso recursos humanos. ¿Sí? Nos hablan hasta de un 90% de ahorro de trabajo para ellos. Ese es un punto muy importante. Segundo, qué busca la organización? Que sea fácil, rápido y autónomo. Y esto te ofrece All Do Healthy. Esta herramienta te lleva de la A a la Z por todos los pasos hasta llegar y buscar el resultado para que los consultores actúen y ejecuten el plan de acción. Y entonces hablábamos hace un momento de las ofertas que hay. Cuando hay alguna situación, emergen empresas que dicen ayudar a las organizaciones y no es cierto. Por eso es bien importante validar el tipo de herramienta. All Do Healthy, vuelvo a repetir, te lleva por todos los pasos, ¿sí? Habla de confiabilidad, nosotros nos convertimos en aliados estratégicos de la empresa, ¿sí? Y estos puntos creo que son fundamentales para lograr la evidencia que te pide la Secretaría de Trabajo y Previsión Social de presentar para lograr el cumplimiento de la norma 035. All Do Healthy garantiza, ¿sí? Que cumplas con todos los requisitos que te pide la norma 035 para cumplir. Pues aquí a los dos lo que nos han contado sobre pues lo que nos ofrece All Do Healthy creo que es muy importante por este tema que nos dices tú, la experiencia que tiene Claudia, cómo nos puede orientar y me parece muy importante lo que nos comentabas que de la retroalimentación que han tenido que hasta el 90%, o sea, cómo ha ayudado, cómo ha mejorado, cómo en verdad podemos ver cómo les beneficia y les ayuda esta herramienta que tienen ustedes. Y pues ya creo que es muy importante otra vez poner sobre la mesa que las empresas no pueden dejar pasar la NOM 035 y es muy importante también que sepan que tenemos opciones, que hay opciones que pues no están solos en el camino, que necesitan, que hay la opción de asesoría y qué mejor que este tipo de herramientas, la verdad. Pues yo Claro, sí. quisiera... Perdón, ah, Mariana, refuerzo un poquito más. Y no necesariamente esta herramienta apoya para el cumplimiento de la normatividad 035, la NOM 035,
También las empresas pueden utilizarla para gestionar sus propias estrategias internas. En este tipo de herramientas pueden comunicar, ya tienen a todos los empleados mediante esta herramienta en comunicación y pueden ellos lo que quieran comunicar, códigos de vestimenta, política de la empresa, muchas cosas internas las pueden ejecutar mediante la herramienta de All2Healthy, no necesariamente para no ser 35. La verdad me parece muy interesante esta herramienta y también la plática en general me ha parecido que hemos hablado de temas muy importantes para todos, para las empresas, para los trabajadores, para los empleadores y pues no me queda más que agradecerles por su tiempo, por estar aquí con nosotros platicando sobre este tema, como ya lo mencionaba, tan importante y necesario en México y que las empresas deben aprovechar estos momentos para realizar estas acciones tan importantes si queremos marcar una diferencia y si queremos dejar de atrás el rezago que tenemos. Creo que este es un buen momento y pues nada, no sé si ustedes quisieran agregar algún comentario, les doy la palabra. Sí, mira, en Sí, mi caso, Mariana, perdón, Claudia, nada más, creo que lo que provocamos con esta gestión es lo que hemos buscado a través del tiempo como país, una cultura preventiva que es la que debe de permear y regir en todas las organizaciones y en todo nuestro accionar. Muchas gracias. bueno, yo nada más agregar que All2Healthy tiene además otros módulos y bueno, pues en este momento de pandemia, pues también sería muy interesante que conocieran el resto de la funcionalidad de este sistema, porque, bueno, conocer el estado de salud de los trabajadores ahorita también es muy relevante, porque sabemos que, pues, desafortunadamente las personas que están en mayor riesgo ahorita en esta pandemia que enfrentamos, pues son personas que tienen condiciones previas de salud y Sí. que este tema, bueno, no debiera manejarse como un motivo de discriminación o de rescisión de contrato, sino todo lo contrario. El tener información acerca del estado de salud de los trabajadores, repito, pues es algo que le puede servir a la empresa para implementar acciones que beneficien a los trabajadores y que desde luego eleven su productividad. Muchas gracias, Claudia. Y bueno, si yo les invito a nuestra audiencia, si quieren saber más sobre la aplicación, si quieren tener el contacto de nuestros consultores expertos en el tema, en este momento están apareciendo sus teléfonos, su correo, y también pues nos pueden mandar un mail para toda la información que requieran. Muchas gracias por su tiempo. Gracias, Mariana, a ti por la invitación. Gracias, Claudia. Gracias. Gracias.